Hemos estado estudiando entonces las 7 iglesias del Apocalipsis, que es el mensaje de revelación entregado por nuestro Señor Jesucristo al apóstol Juan en la isla de Patmos, que inicialmente trae un mensaje para 7 iglesias de Asia. El número 7 nos habla de plenitud. Entendemos nosotros o hemos explicado que este es un mensaje que no es antiguo, que no era solamente para estas iglesias, sino que es un mensaje para la plenitud de la iglesia de Cristo en todos los tiempos. Hemos hablado de 6 iglesias y hoy vamos a estar tocando el último punto, la última iglesia, la iglesia de Laodicea. Hablamos de que siempre se caracterizó el mensaje del Señor a las iglesias por una estructura de mensaje, donde el Señor inicialmente da su sello, una descripción de quién es el que está dando el mensaje. Luego de ello, el Señor procede a dar un elogio, una felicitación, un halago a las iglesias por lo que están haciendo bien. Luego de ello viene una reprensión de parte de Dios, resaltando y mostrándole a la iglesia sus errores, lo que están haciendo mal. Después de la reprensión viene una corrección, mostrándole a la iglesia las cosas que deben cambiar conforme al mensaje que Él está dando. Y luego de ello, el Señor trae una promesa. Todas las iglesias tienen una promesa. Vimos en nuestras últimas 2 iglesias algo bien especial. Una de las iglesias, una iglesia donde todo estaba mal. Luego, en la última iglesia que estudiamos, la iglesia de Filadelfia, una iglesia donde todo estaba bien. Y hoy vamos a ver una iglesia que está allí en la mitad, la iglesia tibia. De hecho, en algunas traducciones, la iglesia de la Odisea dice la iglesia tibia. Vamos a estar entonces avanzando en nuestro estudio, Apocalipsis capítulo 3. La iglesia de la Odisea, la iglesia tibia, en el versículo 14 dice, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Recordemos que la palabra ángel aquí significa el mensajero, la persona en cargo de la iglesia, encargada de transmitir ese mensaje a la iglesia. Y el Señor se presenta como, he aquí el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Ahí está dejando su sello el Señor Jesucristo. Se presenta inicialmente como el amén. Dice esto el amén. La palabra amén significa así es, así sea, sea hecho. Y por lo regular se utiliza en la Biblia para, digámoslo así, para sellar una palabra de Dios. Aunque hoy en día la gente dice amén a cualquier cosa, páseme un lapicero, amén. Pero eso no tiene sentido porque amén significa así es, así sea hecho. La palabra amén significa el sello, es como decir la verdad, la garantía de todas las promesas de Dios. Aquí se está presentando Jesucristo como el amén, el sello, la garantía de las promesas de Dios. De hecho, la Biblia dice en 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 20, porque todas las promesas de Dios son en el sí, en Cristo. Todas esas promesas son sí y son en Él amén por medio de nosotros para la gloria de Dios. Todas las promesas son sí y son amén en Cristo. Imagínate cuántas promesas hay en la Biblia. Se habla de que hay más de 3,000, algunos dicen 5,000, miles de promesas. Y Jesucristo se presenta a esta iglesia como el amén, el sello de la palabra, el cumplimiento de la palabra, el cumplimiento de las promesas. Todas esas promesas que nosotros vemos en la Biblia son sí en Cristo. Él es el amén. Y se presenta no solamente como el amén, dice ahí en el versículo, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero.
Testigo fiel, se presenta a Jesucristo como testigo. Un testigo es alguien que da testimonio, un testimonio fidedigno, un testimonio fiel, una enseñanza fiel y verdadera. Esto se refiere a que Jesucristo es el que ha testificado la verdad con fidelidad. De hecho, cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra, inclusive sus enemigos reconocían que él era un testigo fiel. Mateo 22:16 dice, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, maestro, aquí están los enemigos de Jesús hablando. Le decían, maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios. Él es el testigo fiel. Es el amén, es el sello del cumplimiento de las promesas de Dios. Jesucristo es el testigo fiel, el que enseña la verdad de Dios de manera fiel. De hecho, cuando tú y yo leemos ese mismo versículo en la versión del lenguaje actual, Apocalipsis 3:14 dice, escribe el ángel de la iglesia de la Odisea, yo soy el amén y me llamo así, mira que aquí está más claro en esta versión. Me llamo así porque enseño la verdad acerca de Dios y nunca miento. Así se presenta el Señor a esta iglesia, como el amén, el que enseña la verdad de Dios y nunca miente. Y además, por medio de Cristo, Dios creó todas las cosas, el principio de la creación. Y luego de que el Señor se presenta a la iglesia como el amén, el así es, el sello de las promesas de Dios, como el testigo verdadero, como el que enseña la verdad, el camino de Dios con veracidad, sin error, como el inicio de la creación, el principio, el que estuvo allí en la creación de Dios, creando todo con el Padre. Empieza a dar el mensaje, va directo a dar el mensaje a la iglesia de la Odisea, pero note usted que hay una variante en el mensaje en esta ocasión, porque para esta iglesia no hay elogio, no hay felicitación, no hay algo que el Señor se agrade de esta iglesia y es lamentable, sino que el Señor directamente pasa de la descripción o del sello de quién es Él a la reprensión. Entra a reprender a la iglesia directamente y les dice en el versículos 15, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Conozco tus obras, ojo con esto, ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Wow. Es un mensaje muy fuerte porque el Señor entra a decir que esta es una iglesia que está en tibieza espiritual. No eres frío, no eres caliente. Ojalá te definieras, iglesia, pero ni fría ni caliente, eres tibio. Y por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Es un mensaje fuerte. Quizás uno de los mensajes más fuertes de las iglesias sea este, un mensaje enfocado en la tibieza espiritual. Ni frío ni caliente. Piensa en esto, caliente. La palabra caliente significa que tiene y produce calor. Hablándolo espiritualmente, un cristiano caliente es un cristiano que es fervoroso, un cristiano que está avivado, un cristiano apasionado por Dios, un cristiano con fervor espiritual, con pasión. Eso es estar en, como el Señor calificaría una persona caliente, alguien que tiene fuego de Dios. Por el contrario, frío es todo lo contrario, ¿no? Indiferente. Cuando estamos hablando de alguien frío espiritualmente, estamos hablando de alguien desinteresado, de alguien sin pasión, sin fuego, insensible. Estamos hablando de un cristiano, de una persona
apagada. Y el Señor dice, tú no eres ni fervoroso ni apasionado y tampoco estás apagado de pleno. Ojalá tuvieras alguno de los dos, pero estás tibio. Y tibio, obviamente, entendemos que es el término medio, ni frío ni caliente. Y esto ofende al Señor porque nosotros cuando estudiamos la palabra del Señor nos damos cuenta que con Cristo no hay términos medios. Con Cristo o tú eres o tú no eres. Con Cristo o tú estás o no estás. Con Cristo o tú estás frío o estás caliente. Pero esa parte media es una parte no aceptable o no agradable delante de Dios. Fíjate lo que dice la Biblia para corroborar lo que yo te estoy diciendo. En Mateo capítulo 12, versículo 30, dice la Biblia, el que no es conmigo, aquí está hablando Jesucristo, el que no es conmigo, contra mí es. Ojo, el que no es conmigo, está contra mí. Note ahí que solamente hay dos caras de la moneda, o conmigo o contra mí. No hay más o menos con Dios. En la mitad con Dios, tú estás con o en contra. Conmigo o en contra. Mira cómo lo dice esta versión. Esta versión es la nueva versión internacional. Dice, el que no está de mi parte está en contra mía. El que no está de mi parte está en contra mía. Pensemos esto como en dos bandos. Imagínate una batalla. Aquí está un ejército y aquí está el ejército adversario. Imagínate una persona que se ponga en la mitad y diga, no, yo no soy de ninguno de los dos. Esa es la persona, imagínate, el primero que le van a dar es a ese, que está en medio. Porque tú tienes que estar con o en contra, no en la mitad no sirve. Ese más o menos es el mensaje del Señor. ¿Estás conmigo o estás contra mí? Fíjate que este mensaje lo podemos también profundizar en Santiago capítulo 4, versículo 4. Dice, oh almas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Amigo del mundo, enemigo de Dios. Entonces fíjate que con Dios es así. O tú eres amigo o tú eres enemigo. Pero tú no puedes ser al mismo tiempo amigo del mundo y amigo de Dios. Enemigo del mundo, enemigo. No, 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 no. Tienes que definirte. Dios dice, el que se hace amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios. Es claro, si tú eres amigo de Dios, eres enemigo del mundo. Entonces, un cristiano tibio es un cristiano que está tratando de agradar al mundo y está tratando de agradar a Dios. Está tratando de quedar bien con el mundo, está tratando de quedar bien con Dios. Está tratando de complacer su carne y también de agradar a Dios. Y esos términos medios es lo que nosotros llamamos tibieza espiritual. Que ni eres o no eres, que no eres enemigo o amigo, estás ahí en la mitad. Y el Señor dice, ni frío ni caliente, eres tibio, y por cuanto eres tibio te vomitaré de mi boca. Fíjate este versículo. Este mismo versículo en la versión del lenguaje actual dice, estoy enterado de todo lo que haces y sé que no me obedeces del todo, sino solo un poco. Sería mejor que me obedecieras completamente o que de plano no me obedecieras. Wow, qué tremenda esta versión, ¿cierto? Mucho más clara. Solamente me obedeces un poco, pero decídete, o me vas a obedecer completamente o no obedezcas.
Porque fíjate que el Señor demanda obediencia. Él no quiere media obediencia. Un cristiano tibio es un cristiano que no se define, no se sabe si está con o está en contra. No se sabe si es amigo o enemigo. Es un cristiano que obedece algunas cosas, otras no. Está de acuerdo con algo de la Biblia y con otro no. Es un cristiano dividido. Es un cristiano a medias. Y el Señor dice, o me obedeces completamente o de plano, pues ni obedezcas. Porque estás en tibieza espiritual. Obediencia a media. Este comportamiento de esta iglesia es muy similar a lo que estaba pasando en los tiempos de Elías. Cuando él se acercó y confrontó al pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos caminos? Si Jehová es Dios, sírvanle a él. Y si Baal es su Dios, entonces síganlo. Pero el pueblo estaba dividido porque estaba que con Jehová y con Baal, que con Dios y con el mundo. Como que vas a la iglesia, pero también sales y te apartas en el mundo. Como que coqueteas con el mundo, pero vienes también a la iglesia y adoras a Dios. Entonces el Señor dice, ¿hasta cuándo vas a claudicar en dos pensamientos? Decídete, o Baal o Dios, o frío o caliente, o amigo o enemigo, o obedeces o no obedeces, o eres o no eres, o estás conmigo o estás contra mí. Es un mensaje claro. Es el mensaje de la tibieza espiritual. Y el Señor dice en el versículo 15, volvamos a leer, dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Y dice, ojalá fueses frío o caliente, o sea, ojalá te definieras, ojalá tomaras una decisión. Y obviamente el deseo de Dios es que estemos en fervor espiritual caliente. Alguien diría, pero ¿por qué Dios dice ojalá fueses frío? ¿Acaso querrá Dios que el pueblo esté frío? Lo que Dios quiere es una definición, es que el pueblo tome una decisión. Y que si van a estar fríos, esa frialdad, por lo menos cuando una persona está fría, hace que la persona reconozca, su misma necesidad lo obligue a darse cuenta que está mal y reconozca la necesidad de buscar el calor. Cuando tú estás frío, sientes la necesidad de abrigarte, pero cuando estás tibio no sientes necesidad de nada. Lo mismo pasa en este aspecto espiritual. Cuando una persona de plano ya se apartó o está fría espiritualmente, sabe que está mal y no le queda sino un camino, o morirse del frío o volver al calor. Pero cuando una persona está tibia espiritualmente, no siente la necesidad de acercarse, no siente su necesidad, su convicción de pecado, se siente cómodo ahí en la tibieza, en la mediocridad, en la mitad del camino. El Señor dice, ojalá te definieras, o frío o caliente, pero dice en el versículo 16, ojo con esto, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ojo con lo que está diciendo ahí. Te vomitaré de mi boca. Note usted que el Señor en este momento no ha vomitado. Está diciendo, te vomitaré. Está hablando en futuro. Está diciendo que la iglesia, que ese creyente, que ese cristiano, no puede continuar así, porque si continúa en esa tibieza, va a ser vomitado. La palabra vomitar significa expulsar, rechazar. Me gusta mucho como dice ese versículo, en la versión del lenguaje sencillo dice, pero como solo me obedeces un poco, te rechazaré por completo, te rechazaré.
está hablando de futuro, porque recuerda que este es un mensaje de reprensión. Le está mostrando lo que está mal con el ánimo de que la iglesia reaccione y salga de ese estado de tibieza espiritual. Así que la tibieza espiritual es una ilustración de indiferencia, de falta de compromiso, de mediocridad espiritual, de conformismo espiritual. Quiero hablarle acerca de algunos síntomas de la tibieza espiritual. Vamos a hablar sobre eso, algunos síntomas de que una persona está en tibieza espiritual. Una persona está en tibieza espiritual cuando no es una persona constante en su oración. Como que hay veces ora, otras veces no ora, como que no ora y no siente la necesidad, como que no es una persona inconstante en su devoción a Dios. Eso es tibieza espiritual. No se alimenta regularmente con la palabra de Dios. Como que algunas veces lee, algunas veces no, pero no tiene una devoción a la palabra de Dios, tibieza espiritual. Una persona que se deja de congregar, la Biblia dice no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, eso es bíblico, eso no lo puedes negar, eso está en la palabra. Cuando una persona algún día va a la iglesia, otro día no, es una persona que se congrega algunas veces, otras no, tibieza espiritual. Una persona que el mundo lo seduce, que se siente tentado a la rumba, a la fiesta, a lo que ofrece el mundo, le llama la atención el mundo, tibieza espiritual. Una persona que no le duele el pecado, que se acostumbra al pecado, que lo ve normal. Estás en fornicación, pero te sientes normal. Y vas a la iglesia y te sientes normal. Estás en adulterio, pero tú vas y levantas las manos como si nada y lo ves normal. Lo ves normal. Tenemos gente que se acostumbró, inclusive veíamos casos en la iglesia, gente viviendo ahí en unión libre, pero por años, y como que se acostumbraron y piensan que eso es lo normal. Lo normal desobedecer, normal decir mentiras, normal andar con un vicio en la boca y siguen un estilo de vida y no se sienten mal por el pecado. Eso es tibieza espiritual. Cuando una persona tiene prioridades incorrectas, cuando Dios no es el primero, sino que Dios, el tiempo de Dios es opcional, el congregarme es opcional, la oración es opcional, cuando Dios no es una prioridad, hay tibieza espiritual. Cuando hay independencia de Dios, cuando piensas que tú puedes lograr las cosas sin Dios solo, estás en tibieza espiritual. Cuando te acostumbras o te conformas, no es la necesidad de meterte con Dios, de arrepentirte, de cambiar, de buscar más a Dios, de servir a Dios. Te acostumbras a ir allí a la banca, pero no pasas de ahí de un compromiso con Dios real. Tibieza espiritual. Es fuerte eso, ¿verdad? Algunas señales, no sé si te veas allí en una de esas, muchas veces empezamos a entrar en esa tibieza espiritual, nos acomodamos, nos conformamos, nos sentimos bien en el pecado, nos sentimos bien en la religión. De hecho, el ser religioso es ser tibio espiritual. En el sentido de religioso de que simplemente es una persona que va porque tiene que ir, que ora porque tiene que orar, que dice que es cristiano, pero que no tiene ese fervor, esa pasión. Espero que me esté haciendo entender en ese sentido. Conformismo espiritual. Fíjese usted que en el versículo 17 el Señor dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Wow, eso está fuerte, este mensaje. Es un mensaje muy fuerte, iglesia, ¿eh? Porque dice, tú dices, no Dios dice. ¿Quién es el que pensaba eso? Recuerde que esto tiene que ver, la tibieza es conformismo espiritual. ¿Cómo se veían ellos?
¿Cómo se sentían ellos? Ellos sentían que eran ricos, que estaban enriquecidos, que no tenían necesidad de ninguna cosa. Es decir, ellos pensaban que estaban bien. Ese es el problema del tibio. Por eso el Señor dice, ojalá fueses frío para que reconocieras tu necesidad de calor, pero el tibio siente que está bien, que está bien. Yo no le veo nada de malo, yo estoy bien. Estoy rico, me he enriquecido y no tengo ninguna necesidad de cambiar, arrepentirme de qué. Esa es la tibieza espiritual. Dice que pensaban que estaban bien. La iglesia de la Odisea tenía falta de pobreza espiritual, porque la Biblia dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Eso dice la Biblia en las bienaventuranzas. Y en otra versión dice, bienaventurados los que reconocen su necesidad de Dios. Eso es ser pobre en espíritu, es reconocer mi necesidad, mi dependencia, mi urgencia de Dios. Pero el tibio espiritual siente que está bien, se acomodó, no siente su urgencia, no ve su condición, su necesidad. Los habitantes de la Odisea ponían su confianza en la prosperidad material, en los lujos externos, en la salud física. Cuando tú estudias la ciudad de la Odisea, te das cuenta que era una ciudad muy rica, famosa por su abundancia, por su comercio, por su industria textil, por su industria en la medicina. Eran famosos por un ungüento por el colirio para los ojos, por una medicina para los ojos. Y eran muy ricos y se habían acostumbrado quizás la iglesia a la abundancia. Y esa abundancia, esa prosperidad material los hacía sentir que no necesitaban de Dios. Como cuando una persona piensa que tiene todo y que no necesita a Dios, que con su dinero, que con sus lujos, que con sus cosas puede seguir adelante. No reconocía su necesidad espiritual. Este era el caso de la Odisea. Ellos sentían que no necesitaban nada. Fíjense usted en este aspecto de ese mismo versículo. Apocalipsis 3, versículo 17. Porque tú dices, yo soy rico. Tú dices, ojo con eso. Tú dices, yo soy rico, me he enriquecido, ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú, mire, lo que ellos decían y lo que Dios dicen. ¿Qué decía Dios? Tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Pero ojo con esto. Y no sabes que tú. O sea, en la tibieza espiritual, la persona no se da cuenta de su condición. Porque es religioso, porque piensa que como va a la iglesia, que de vez en cuando ora, que de vez en cuando se lee un versículo, como que está cumpliendo y como que se siente bien y no reconoce su necesidad. Eso es una cosa impresionante. No reconoce su necesidad, no se ha dado cuenta. Dicen, no sabes. No sabes que tú eres un desventurado. Fíjate qué palabras tan fuertes. Desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Wow. Yo creo que ninguno de nosotros nos gustaría que Dios nos dijera desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Es impresionante porque ahorita les comentaba, la ciudad de la Odisea era famosa por su riqueza, pero los cristianos estaban siendo reprochados por Dios por su pobreza. Es impresionante porque la Odisea era famosa por su ungüento para los ojos, pero Dios les estaba diciendo que ellos eran ciegos. Es impresionante porque la Odisea era famosa por su ropa fina, pero Dios les estaba diciendo que ellos estaban desnudos. O sea, todo lo que representaba la riqueza de esa ciudad, su riqueza o su prosperidad económica, su medicina para los ojos y sus vestidos o su empresa textil, todo eso es lo que el Señor estaba reprochando, estaba diciendo, ustedes ni son ricos, ni tienen visión, ni están vestidos, ustedes son pobres, ustedes están ciegos, ustedes están desnudos. Fuerte, fuerte, fuerte ese mensaje.
Y aquí nos damos cuenta de que hay un contraste muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta entre lo que nosotros creemos que somos y lo que realmente somos. Ojo con eso, porque ellos creían que eran ricos, pero no lo eran. Entonces una cosa es como lo que yo creo que soy y lo que realmente soy. El contraste entre lo que yo veo y lo que Dios ve. Yo me puedo ver rico, con visión y muy bien vestido, y Dios me puede estar viendo pobre, ciego y desnudo. Por eso hay que buscar a Dios en oración y decirle, Señor, ¿cómo tú me ves? Por eso decía el salmista, ¿quién puede reconocer sus propios errores? Líbrame, Señor, de los que me son ocultos, de aquellas cosas que nos acostumbramos y que no vemos mal, que nos hemos acostumbrado a vivir en pecado, a vivir mal, a vivir religiosamente, pero no nos hemos apasionado, enfocado, no le hemos dado la prioridad a Dios, no estamos calientes en fuego para Dios. Entonces, fíjense qué contraste tan tremendo. Qué diferente con la segunda iglesia que estudiamos. ¿Se acuerdan de la segunda iglesia? La segunda iglesia era Esmirna. Que ellos sentían que eran pobres porque la iglesia era pobre y Dios dice, tú piensas que eres pobre, pero tú eres rico. ¿Te acuerdas de esa iglesia de Esmirna? Ellos pensaban que eran pobres y Dios les está diciendo, ustedes son ricos. Y aquí estamos viendo una iglesia todo lo contrario, que pensaban que eran ricos y Dios les dijo, ustedes son unos pobres miserables. Qué tremendo, ¿verdad? El concepto de lo que yo pienso, de mi condición, de lo que yo pienso, cómo estoy y cómo realmente yo soy. Por eso es que es tan importante nosotros mirarnos en el espejo de la palabra. No mirarte y comparándote con los demás, no tomando otros estándares, sino mirándote a la luz de la Biblia y mirando en el espejo de la palabra nuestra condición, lo que somos y cómo estamos delante de Dios. Miren ese mismo versículo. Vamos a leerlo en la versión lenguaje actual. Dice la palabra, pues tú dices que eres rico, tú dices que te ha ido muy bien y que no necesitas de nada, pero no te das cuenta de que eres un pobre, ciego, desdichado y miserable y que estás desnudo. Muy fuerte este mensaje. Entonces, recapitulemos un poco, ¿eh? Vamos allí. El Señor se presenta como el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación. Y le dice a la iglesia, he visto tus obras y sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá te definieras o fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca, porque esa parte media no me agrada. O estás o no estás, o eres mi amigo o eres mi enemigo, me obedeces o no me obedeces. Pero esa parte media no va. Y el Señor dice, y en esa tibieza espiritual que llevas, te acostumbraste a estar cómodo ahí en tu pecado, no reconoces tu necesidad de Dios, no te metes con la palabra, no profundizas en Dios. En esa tibieza espiritual te has engañado y piensas que estás bien. Piensas que estás bien, que no necesitas de nada, que eres rico, que no te hace falta nada, pero no te has dado cuenta de tu necesidad, de que estás pobre, que estás ciego, que estás desnudo, que no estás bien. Y luego de que el Señor da una reprensión tan fuerte, el Señor viene a la corrección. Recuerden que después de la reprensión viene la corrección. Por tanto, el Señor dice, yo te aconsejo
que de mí, compres oro refinado en fuego, para que seas rico, vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Pero el Señor les está diciendo, todo lo que a ustedes les falta, tienen que buscarlo en mí. No busquen ese oro que buscan ustedes allá afuera. Busquen su riqueza en mí. No la riqueza que ofrece la ciudad de la Odisea. Busquen su riqueza en mí. El verdadero oro. Yo te invito a que compres oro refinado de mí, dice el Señor. Y no es que tú puedas comprar, cuando dice comprar es que adquieras del Señor el oro, pero el oro real, o sea, está hablando de que adquieras riquezas verdaderas, de que busques en mí, no las vestiduras que te ofrece la ciudad, la empresa textil de la Odisea, sino que busques en mí cubrir tu vergüenza, tu desnudez, tu vergüenza, cúbrela en mí. Que para que tú veas bien, no te eches el colirio famoso de aquí de la ciudad. Necesito que te eches, que busques tu visión en el colirio santo de mi presencia. O sea, el Señor está diciéndole a la iglesia, en otras palabras, yo necesito que ustedes se metan conmigo. Y eso es lo que el Señor te está diciendo a ti y me está diciendo a mí hoy. Eso es un mensaje para todos. Porque yo creo que si nosotros decimos, no, estamos bien, perfecto, no nos hace falta nada, estamos peligrando, porque así es como se veían ellos. Pero es bienaventurado aquel que dice, hombre, yo necesito meterme más con Dios. Yo necesito renovar mi visión en Dios. Yo necesito aprender a mirar como Dios mira. Yo necesito vestir mi vergüenza, mi desnudez, mi pecado. Esas faltas que yo tengo, yo necesito cubrirlas en Dios. Esta riqueza que yo estoy buscando por fuera, necesito es buscarla en Dios, hacer tesoros en los cielos, buscar las riquezas eternas. Entonces está hablando el Señor, dice, yo necesito que tú vuelvas a mí, que en mí tú busques tu riqueza, tu visión, tu cobertura. Busca en mí tu riqueza, tu visión, tu cobertura. Eso es lo que te dice el Señor, lo que me dice el Señor. Búscala en mí. Métete conmigo. Eso es el mensaje a una iglesia tibia. Yo necesito que ustedes se metan conmigo, que dejen estar ahí en la tibieza, acomodados, que se metan en la oración, que se metan en la palabra, que se metan en el servicio, que se metan en el propósito, que se metan en conmigo, que se arrepientan de su pecado, que vivan en santidad, que se entreguen más. Yo los necesito en fuego, yo los necesito apasionados, yo los necesito calientes. Yo necesito que se definan, yo necesito que estén conmigo, yo necesito que me obedezcan, yo necesito que sean mis amigos, yo necesito que estén de mi parte. Ese es el mensaje que el Señor le está dando a la iglesia de la Odisea. Y en el versículo siguiente es un versículo precioso. Ojo con esto. Dice el Señor en el versículo 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Esto es hermoso, porque es quizás uno de los mensajes más fuertes que el Señor da a las iglesias, pero a ninguna otra de las iglesias le dijo esto: yo los amo. Eso es lo que le está diciendo el Señor. Yo los amo, y porque los amo, les estoy hablando así. Porque los amo, les estoy dando este mensaje fuerte, porque los amo. Yo reprendo y castigo a los que amo, porque los amo, les estoy hablando así, porque quiero que estén conmigo, que se metan conmigo, que sean mis amigos, que estén bien, quiero que estén calientes,
Por eso es que les estoy hablando fuerte, porque los amo. No porque el Señor los odia, los aborrece, los quiere lejos, los está apartando, los está juzgando, los está desechando. Nota que el Señor no está desechando esta iglesia. El Señor no te está desechando. El Señor te está animando a que te metas con Él, a que rectifiques. Dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo, porque te amo, te estoy reprendiendo, te castigo. Sé celoso y arrepiéntete, vuelve a mí. Arrepentirse es cambiar la mente, volver al rumbo, volver a mí, volver al Señor. Yo reprendo y castigo. Lo que pasa es que estamos en una sociedad y en un mensaje de iglesias muy light, que nunca nos hablan del castigo de Dios y de la reprensión y de la corrección. Porque han interpretado que el castigo es algo negativo y que Dios no castiga a nadie, Dios no reprende a nadie. Ojo, es que estamos leyendo la Biblia, aquí no estamos leyendo con Dorito. La Biblia dice, yo reprendo y castigo, y está hablando Jesucristo en su gloria. Yo reprendo y castigo. Si tú dices, mi Dios no castiga, entonces no estamos hablando del mismo Dios. Porque el castigo en la Biblia no es algo negativo, es una corrección. El castigo en la Biblia es una muestra de amor que tiene un padre para sus hijos. La Biblia dice acerca de esto allí en Proverbios 13, versículo 24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, el que no castiga aborrece sus hijos, mas al que lo ama desde temprano lo corrige. Cuando tú eres un padre que ama a sus hijos, tú los corriges por amor. La Biblia muestra que un padre que no corrige a sus hijos los aborrece porque los estás dañando, porque van a terminar avergonzándote, dice la Biblia. Si tú eres una persona que le das las llaves a tu hijo y vete y vuelve a la hora que quiera y tómala, no importa si vienes, si vas, haz lo que quieras, no te importa. Pero cuando te importa un hijo, una hija, tú lo cuidas, lo proteges, y si lo tienes que agarrar duro, lo agarras duro para cuidarlo, para protegerlo. No se lo vas a entregar a una bestia, no lo vas a tirar al abismo, porque tú lo proteges y lo cuidas y lo castigas si es necesario porque lo amas. Dice la Biblia allí en Hebreos capítulo 12, versículo 5, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y esto no es Antiguo Testamento, esto es Nuevo Testamento. Y el Señor dice, no menosprecies la disciplina del Señor, porque el Señor al que ama, corrige. Al que recibe como hijo, lo azota. O sea, tenemos un Dios de reprensión y por eso cada iglesia tuvo una reprensión. No por maldad, sino por amor, porque Dios quiere transformar, porque quiere cambiar a la iglesia, porque quiere cambiarnos, corregirnos, ayudarnos, que estemos bien, por amor. Y el Señor le dice a esta iglesia, que es una iglesia tibia, sé pues celoso y arrepiéntete. Yo corrijo y te reprendo, te castigo, porque te amo, te amo, te amo, te amo. Yo quiero que tú sepas que Dios te ama. Es más, yo te voy a decir que cuando tú estás en una iglesia donde no hay reprensión, en una iglesia donde no hay un mensaje de corrección, estás en un lugar donde no te aman, donde te están usando, donde solamente les interesa lo tuyo, pero no están interesados en ti. Porque cuando alguien te ama, te va a decir la verdad, te va a predicar la verdad, te va a enseñar la verdad y te va a corregir y te va a disciplinar. Ese es el mensaje para la iglesia de la Odisea, un mensaje de corrección, de disciplina, de castigo
por amor. Ahora, en el versículo siguiente, ya para ir terminando, dice el Señor, versículo 20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Qué tremendo esto. Yo estoy a la puerta y llamo. Siempre le predicamos ese versículo a los nuevos en el evangelismo. Pero ese versículo, cuando usted lo ve dentro del contexto, es un versículo para la iglesia, para los cristianos tibios, es un versículo de corrección para la iglesia, donde el Señor dice, ahí está, yo estoy a la puerta tocando, llamando, estoy a la puerta. Cuando dice yo estoy a la puerta, estoy ya cerca, estoy cerca. Cuando alguien toca la puerta es porque llegó a tu casa. Y el Señor viene pronto. Recuerden que la Biblia nos muestra, en el mensaje de Apocalipsis, nos muestra la Biblia de las cosas que han de venir y nos está anunciando que el Señor viene pronto. Y el Señor dice, yo estoy a la puerta y estoy tocando. Estoy a través de estos mensajes, a través de lo que está sucediendo en el mundo, iglesia. Estamos viviendo una pandemia, estamos con pestes, con guerras, rumores de guerras, con caos, con crisis. Y todo esto no es más sino que el Señor está a la puerta, está que llega y está tocando a la iglesia, está tratando de despertar, está tratando de llamar la atención. Y está tocando, dice, yo estoy a la puerta y yo llamo. Y si alguno oye mi voz, el Señor dice, yo te estoy hablando, pero yo necesito que tú me escuches. Porque muchas veces el Señor ha estado hablándote a través de la iglesia, a través del pastor, a través de predicaciones, pero el Señor te ha estado hablando, pero tú no lo has escuchado porque no has abierto la puerta. Dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y fíjate qué interesante que en el versículo anterior, en la iglesia anterior, hablamos de que Jesucristo se presentó como el que tiene la llave de David, el que abre la puerta y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir, el que abre todas las puertas. Y qué impresionante que el mismo Señor que tiene las llaves para abrir todas las puertas está tocando y dice, esta puerta no tengo la llave, esta puerta la tienes tú tienes la llave. Tú eres el que tienes que abrir esta puerta. Tú tienes que abrir la puerta, tú tienes que abrirme la puerta. Recordemos que el Señor en su soberanía nos ha dado a nosotros libre albedrío. El Señor no va a entrar a tu vida a la fuerza, no te va a obligar. No es un dictador. Él está a la puerta y es un caballero y toca. Le está tocando a la iglesia, le está tocando al cristiano, le está tocando al que está escuchando en esta noche, me está tocando a mí. El Señor dice, estoy tocando, necesito que abras. Y si tú me abres, yo voy a entrar. Y yo sé cómo estás tú, pero voy a entrar y voy a cenar contigo y tú conmigo. Eso de cenar nos habla de intimidad. El Señor dice, yo quiero entrar en intimidad. Quiero entrar en relación contigo. Quiero entrar en unidad contigo, en un mismo sentir. Quiero que tengamos intimidad. Recordemos que no estamos hablando de religión, estamos hablando de relación. El Señor quiere entrar y tener intimidad con su pueblo, con su iglesia. Yo te estoy tocando, te estoy llamando, te estoy advirtiendo, te he estado hablando, ábreme la puerta, yo no voy a irrumpir. Tengo todas las llaves, pero esta vez tú tienes que abrir la puerta de tu vida, la puerta de tu corazón, de tu alma, de tu mente, tu corazón, tu vida entera, Dios. La puerta de tu casa, la puerta de tu hogar.
la puerta a esas áreas inclusive secretas que huelen mal como las que hablamos en estos días. Ábreme, que yo quiero entrar y tener intimidad contigo. Y dice el Señor en el versículo 21, para terminar, al que venciere. Recuerden que llegamos aquí al momento de la promesa. Todas las iglesias les dio una promesa. A las buenas iglesias, donde todo iba bien, a las iglesias donde habían problemas, a la iglesia donde todo estaba mal y a esta iglesia que está en tibieza espiritual, también tiene una promesa. Y dice, al que venciere que, recuerden que cada iglesia tenía que vencer algo. Cada iglesia que vimos, nosotros nos dimos cuenta que en cada iglesia había que vencer algo. ¿Y esta iglesia qué es lo que tiene que vencer? El mensaje está claro. Tiene que vencer la tibieza espiritual. Si tú y yo logramos vencer la tibieza espiritual, al que venciere, dice el Señor, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Wow. Fíjate qué tremendo. A la iglesia que le habló más fuerte quizás, también le dijo, te amo, y también le dio quizás una de las más grandes promesas. Si tú vences, haré que te sientes conmigo en mi trono, que estés sentado conmigo en mi trono. Eso habla de autoridad, nos habla de exaltación, autoridad, exaltación, honra. Sentarse en un trono es en un lugar de honra, de exaltación y de autoridad. Mira qué tremendo, que no importa que tú hayas estado tibio espiritualmente, que hayas estado desventurado, pobre, ciego, desnudo, tibio, el Señor te está dando una promesa y me está dando una promesa y nos está diciendo, todavía tengo una oportunidad para ustedes. Necesito que te definas, frío o caliente, conmigo o en contra, amigo o enemigo. Obedeces o no obedeces, pero yo quiero que me obedezcas, que seas mi amigo, que estés conmigo, que estés caliente. Y si tú logras vencer esa tibieza espiritual, dice el Señor, haré que te sientes en mi trono conmigo, mi lugar de autoridad, de honra, de exaltación, así como yo me senté con mi Padre en su trono. Qué tremendo esto es glorioso. Y para terminar, dice la Biblia, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Ojo que no se lo dice a la iglesia, porque este no es un mensaje solo para la iglesia de la Odisea, es un mensaje para las iglesias. Es un mensaje para ti, es un mensaje para mí, es un mensaje para todos. Un mensaje de parte de el Amén, en el cual se cumplirán todas tus promesas y las mías. Un mensaje del testigo fiel, del verdadero, del principio de la creación, del que nos ama y nos corrige por amor, del que nos quiere sentar consigo en su trono, darnos autoridad, honra, exaltarnos, ponernos cerca de su presencia, cerca de su corazón. Es un mensaje especial, es un mensaje transformador. Si tú y yo reconocemos en esta hora nuestra condición, si no nos engañamos, si decimos, Señor, sí, siento que me he estado apagando, he estado tibio, me falta compromiso, me falta oración, me falta entrega, me falta propósito, me falta fuego, me falta pasión, me falta amor, me falta estar contigo, me falta desprenderme del mundo, del pecado,
dejar de acostumbrarme a lo malo, al pecado. Me falta santidad, me falta más búsqueda de tu presencia, Señor, te necesito. Yo quiero enriquecerme, buscar tu oro. Yo quiero esa visión nueva, renovada. Yo quiero que cubras mi desnudez, mi vergüenza. Yo quiero tu presencia. ¿Cuántos dicen amén a eso hoy? Aleluya, vamos a orar por esta palabra. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias por tu palabra. Cielo y tierra pasará, pero tu palabra no pasará. Tu palabra no pasará. Señor amado, te damos gracias por este estudio que hicimos del Apocalipsis. 7 iglesias, 7 mensajes, 7 correcciones, 7 promesas, 7 palabras, 7 advertencias, 7 profecías. Oramos que cada uno de estos mensajes quede impregnado, haya entrado, penetrado en lo más profundo de nuestra mente, de nuestro corazón, Señor, y que tu palabra dé fruto al 30, al 60, al 100 por uno, Señor. Te damos gracias, Señor, por esa palabra. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Te pedimos perdón por nuestras fallas. Te pedimos perdón por nuestra frialdad, nuestra apatía. Si hay tibieza espiritual, nuestra tibieza espiritual. Señor, si estamos desnudos, por favor, cúbrenos. Si estamos pobres, enriquécenos. Si estamos en miseria, ayúdanos. Si estamos ciegos, sánanos. Echa tu colirio en nuestros ojos, abre nuestros ojos. Queremos ver. No queremos tener una falsa apreciación de lo que somos. Queremos que tú nos digas qué somos, cómo estamos, cómo nos ves, qué tú dices de nosotros, qué tenemos que cambiar. Queremos vencer. Queremos estar contigo en tu trono. Queremos tu presencia. Te damos gracias por tu palabra. Te damos toda la honra en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén, amén y amén. Muy bien, gloria a Dios. Démosle un aplauso fuerte a nuestro Señor. Muy fuerte a nuestro Señor. Él es bueno, Él es fiel. Qué tremendo este estudio, ¿verdad? 7 iglesias del Apocalipsis. Estudiamos los 3 capítulos, de los 3 primeros capítulos del Apocalipsis. Quisiera que me escribieras en los comentarios cuál fue la iglesia que más te impactó. ¿Con cuál iglesia te sentiste identificado? ¿Cuál fue la promesa que más te llamó la atención? Si tu nombre, si tú fueras una iglesia, ¿cuál iglesia serías? ¿Serías Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira? ¿Serías Filadelfia? ¿Serías Laodicea? ¿Cuál iglesia serías tú? ¿Cuál fue el mensaje que más te llamó la atención? Porque yo sé que los que estamos aquí en este estudio, yo creo que fuimos los que hicimos fielmente los 7 estudios. Espero que así sea tu caso. Si te perdiste alguno de los estudios, ahí están, aquí están publicados en nuestro canal de YouTube, las 7 iglesias del Apocalipsis, una por una, las estudiamos y espero que este mensaje haya sido de mucha bendición.